El cerebro estudiamos. El cerebro, ¿cierto? Muy bien. ¿Y qué es lo que dijimos del cerebro? Dijimos varias cosas. Hablamos poco en el libro, pero dijimos muchas cosas que son súper importantes y que nos preguntan en la prueba. ¿Ya? ¿Qué fue lo que hablamos del cerebro? ¿Ven? Algunas curiosidades del cerebro. Yo no estuve, Ana Carolina, pero bueno, estuve leyendo después las páginas que nos pidió. Y lo que entiendo, bueno, él es el que comanda todo nuestro ser, nuestra vida, es, es el centro y el que nos manda y nos dirige en todo. Entonces es muy importante para la relación que podemos tener con el Señor, es fundamental. Entonces tenemos que tener en buenas condiciones y ahí habla más adelante también de los buenos hábitos, de la fuerza de voluntad y todo eso. No sé si eso lo vieron o lo que vamos a ver ahora, no sé. Entonces, Eso es lo que vamos a ver ahora, pero lo que claro. ustedes iban a estar en casa, así es que la felicito porque hizo bien sus tareas. Mm. Gracias. Claro, el cerebro, ¿cierto? Si bien no es el motor de nuestro cuerpo, dijimos que un cuerpo puede sobrevivir sin cerebro. ¿Cuánto es el tiempo que puede sobrevivir el cuerpo separado del cerebro? Ahí en su libro lo tienen ustedes, donde dice cifras y datos sobre el cerebro. Porque este dato es increíble, ¿cierto? Sabemos lo importante que es el cerebro, sin embargo, de ahí no mana la vida. Ya muchos años antes de que los galenos descubrieran, ¿cierto? O supieran de anatomía y fisiología, Dios le había dicho, ¿de dónde emana la vida? La sangre. ¿Ven? La sangre está la vida. El corazón, ¿cierto? El Muy, muy corazón, importante. claro. Por eso le escribe el corazón, porque dice de él mana la vida. Muy bien, Hermana Carolina, el cerebro que manda todas las acciones que nos mantienen vivos, ¿sí? no, que respecto a su pregunta de la semana pasada, mirábamos los lóbulos cerebrales Ah, y la muy bien, función que tenía cada lóbulo, frontal, occipital, parietal, las funciones que cumplían cada uno de ellos. perfecto. ¿Dónde estará la fuerza de voluntad? ¿Qué Lóbulo lóbulo? En frontal. el frontal. Muy bien, el lóbulo frontal. ¿Se fijan ustedes que cuando hacemos oraciones, esto es como una costumbre como oriental, nosotros a veces colocamos nuestras manos así y nos ponemos en esta posición? Los niños, sobre todo cuando nosotros les decimos oren, ponen sus manitos así, las juntan y se colocan así, ¿cierto? Justamente haciendo como un punto de presión, porque así lo hacen en las filosofías orientales, acá en esta zona media, ¿cierto? Que es la donde supuestamente hacia adentro está la hipófisis, que es la glándula maestra, ¿cierto? El tercer ojo, llaman las ciencias místicas, las pseudociencias, en fin, ¿cierto? Entonces, por eso es que siempre las meditaciones, las oraciones se hacían así, ¿ya? Yo me acuerdo cuando ungían con aceite de olivo, también siempre le ponían acá una gotita en la frente, y era como extraño, ¿por qué tenía que ser ahí? ¿Cierto? Pero bueno, sabemos que, como digo, en este momento se han mezclado mucho las cosas, ¿ya? Entonces estas son como filosofías o saberes orientales, sin embargo apuntando a un lóbulo que es súper importante, que es el frontal. Dijimos, en función de esto, que teníamos que cuidar mucho las avenidas del alma. ¿Por qué? Son nuestros sentidos, que dicen que son las avenidas del alma, ¿cierto? ¿Por qué tenemos que cuidarlos? ¿Qué es lo que ocurre en nuestro cerebro? Yo creo que son como las puertas de entrada a nuestro ser en el fondo, los sentidos. En general son puertas de entrada también a lo que pensamos, a lo que somos finalmente. Claro que sí, y vimos que nuestros lóbulos cerebrales reaccionan frente a los estímulos, ¿cierto? Los estímulos táctiles. ¿Cuál es el lóbulo cerebral que los recibe, que los percibe, que los decodifica? Creo que está claro, ¿cierto? Los, El frontal. ¿Ya? sí, Sí, pues, ¿Dónde? porque en frontales se encuentra el libre albedrío y la voluntad.
Es el Claro. que llaman tercer ojo, como usted estaba diciendo. Muy bien, ¿cierto? ¿Y dónde nosotros percibimos los sonidos? En los parietales. O los lóbulos temporales, ¿cierto? Que están aquí No, cerquita de... temporales, perdón, los temporales. Y es ahí entonces donde nosotros recibimos estos sonidos, estas vibraciones, y cobran significado en nuestro lóbulo frontal, y se guardan como recuerdos, se guardan como experiencias, ¿ya? Y es ahí que nosotros relacionamos a veces algunos sonidos con cosas buenas o con cosas malas, ¿ya? Sin embargo, todo eso tiene un efecto en nuestro cerebro, ¿ya? Hay neuronas que se activan con determinados sonidos y hay otras que incluso van hasta perdiendo su actividad, ya frente a determinados sonidos. Entonces es súper importante que nosotros podamos alimentarnos bien, ¿cierto? Para tener una buena calidad de sangre, que es la que nos da la vida, ¿cierto? Y que corre y fluye por nuestro cuerpo y que nos permite que nuestro cerebro se alimente bien, reciba bien los nutrientes, ¿cierto? Que es el oxígeno, que es la glucosa. Pero también tenemos que cuidar qué es lo que escuchamos, ¿cierto? Como dice el canto de los niños, qué es lo que hablamos, qué es lo que nosotros hacemos, qué tocamos, ¿ya? Porque todo eso también va nutriendo, entre comillas, nuestro cerebro, ya llenándonos de experiencias, de emociones, de adicciones incluso y de aversión, ¿ya? Eso es lo que vamos a repasar hoy rápidamente, pero necesito que me puedan dar el privilegio de compartir pantalla, por favor, para poder presentarles el material que vamos a ver hoy. Está ahí mismo en el libro, de todas maneras, ustedes saben que lo estamos leyendo, ¿ya? Pero acá lo tengo acomodadito para que lo podamos revisar. Parece que ya puedo compartir pantalla. Sí, sí, siempre va a estar para compartir pantalla. Siempre. Ah, Es perfecto, como automático. súper. Entonces yo voy a ver acá, esto no me permite compartir lo que yo ando buscando. Pero mientras tanto, ustedes ubíquense ahí en su libro, me parece que en la página 37. ¿Qué página dijo? 34. Si no me equivoco. El cerebro la 37. Po. ¿Sí? Ese es el que estamos buscando. Eso es lo que vimos la semana pasada. Eso mismo. ¿Ya? Para que lo tengan ahí entonces a la mano, porque vamos a ir repasando esas páginas. Aquí no me permite compartir el formato, pero lo vamos a buscar de todas maneras y lo vamos a hacer igual. Si no les comparto pantalla directamente. Ya. Y les estoy compartiendo mi pantalla, ¿cierto? ¿Sí? Sí, sí se ve. Sí, sí se ve. Y ahí está Ah, compartiendo. Ahí está compartiendo. ¿en pantalla? Ya. Ahí está apareciendo. Que no sé Salieron cómo 30. presentar. Ahí sí. Ya. Ahí sí. ¿Lo ven Ahí bien sí. ustedes? Voy a Ahí tener está que mejor. mover aquí, porque ahí se me pierde la pantalla. Ahí sí. Ya. Entonces ahí tenemos el cerebro. ¿Ya? Ustedes lo pueden ver. ¿Ya? Este cerebro está formado en mayor parte de grasa común y corriente. ¿Ya? Las células básicas del cerebro se llaman neuronas. ¿Se acuerdan que también dimos un vistazo a las neuronas la semana pasada? ¿Sí? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, el cerebro forma parte de lo que llamamos sistema nervioso central. El cerebro es como el computador que nos ayuda a decodificar todos los estímulos que nosotros recibimos, ¿ya? Y los deriva para que los órganos puedan efectuar el trabajo que les corresponde, ¿ya? Por lo tanto, cuando una persona está enferma, ¿cierto? Hay veces que dicen, uy, no está enfermo, pero el cerebro lo tiene súper bueno. ¿Es verdad? ¿Qué creen ustedes? Que no, que No, cada vez que hay un tipo de enfermedad hay un daño en las neuronas en el fondo. Claro que sí. ¿Saben ustedes que con una fiebre mantenida por sobre los 39 grados ya hay muerte neuronal?
Es increíble. Por eso es que cuando la fiebre excede los 39 grados hacia arriba, hay que bajarle, ¿cierto? Hay que colocar paños fríos, dice el común de la gente. Vamos a ver un montón de otras terapias que podemos utilizar, pero es peligroso porque las neuronas, que son células muy lábiles, se mueren. Y existía, ¿cierto?, la creencia no popular, sino que científica, de que las neuronas no se regeneran, ¿ya? Actualmente estamos viendo de que al parecer no están así. Las neuronas sí podrían regenerarse, ¿ya? Vamos a ver acá. Estas son las cifras y datos sobre el cerebro que les pido que ustedes las puedan revisar. Voy a apagar acá porque ahora justo reaccionó el computador. Bueno, veamos entonces. Aquí dice cuidado del cerebro, ¿cierto? Eso es lo que vamos a revisar hoy. ¿Ya lo tienen ahí en su libro? Sí, está listo que en la página 38. Muy bien. Entonces, cuidado del cerebro. En un esquema general, ¿qué es lo que hace el cerebro? Aparece ahí donde dice esquema general. ¿Me leo? ¿Sí? El cerebro Dice que dirige todas las funciones del cuerpo. Ya, un coro hablado, ¿cierto? Todas las funciones del cuerpo. Ya, todo es comandado por el cerebro. ¿Ya? Por ello, debemos cuidar el cerebro, ¿no? Sí, Por mucho. supuesto. ¿Qué es lo que dice ahí? Por ello, al cuidar del cerebro y satisfacer sus necesidades, se está favoreciendo la salud de todos los demás órganos, parte del cuerpo. Muy bien, muy bien, muchas gracias. Fíjense lo importante que es. Dado que el cerebro es quien recibe todos los estímulos y quien designa, ¿cierto?, qué órgano es el que va a efectuar la respuesta adecuada, o qué conjunto de órganos, todo eso se fragua en el cerebro. Entonces, cuando nosotros atendemos las necesidades cerebrales, vamos a favorecer la salud completa, ¿ya? Recuperando las funciones cerebrales, nuestro organismo se va también a recuperar, va a saber qué hacer, ¿ya? Miren, porque cuando nosotros estamos con algún problema, ¿cierto? Cuando nos duele la cabeza, ¿podemos desempeñar bien nuestras labores? No, No, porque ¿cierto? molesta bastante el dolor de cabeza. Molesta demasiado y uno incluso está más irritable, intolerante, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el dolor de la cabeza, ¿cierto?, es muy invalidante, ¿ya? Entonces no podemos desarrollar bien nuestras actividades, ¿ya? Es importante mantenernos saludables, ¿cierto? Y es importante cuidar y poner atención a estas alarmas que hace sonar el organismo. Cuando nos duele la cabeza debemos preguntarnos por qué, de dónde vendrá este problema, para poder darle una solución adecuada, ¿ya? Pero miren, por eso es que es importante entender cómo funciona el cerebro, para que después podamos nosotros dar las indicaciones adecuadas para nuestros usuarios que no saben, ¿ya? Entonces, miren, el cerebro dice, está bien protegido, pero muy necesitado, ¿ya? ¿Dónde se ubica el cerebro? En la parte alta del cuerpo. Ya, en la parte alta del cuerpo. ¿Saben ustedes que eso nos diferencia mucho de los animalitos, de los otros seres vivos? ¿Ya? Solamente los homínidos, los monos, chimpancés, orangutanes y todo eso, andan erguidos como nosotros, ¿ya? Hay algunos animalitos que hacen su gracia y de pronto se paran en dos patas, pero no es lo habitual y ellos no lo hacen constantemente, ¿cierto? Entonces solamente los homínidos se alzan, ¿ya? Bueno, las teorías evolutivas dicen que así comenzó el hombre, ¿cierto? Que andaba en cuatro patas, que de pronto se irguió, ¿cierto? Y eso cambió la forma del cerebro, ¿cierto? Y cambió la forma del cuerpo, las extremidades y todo eso. Yo creo, ¿cierto?, al igual que ustedes, que fuimos creados a imagen y semejanza del Dios Todopoderoso, ¿cierto? Y el cerebro está ubicado en el lugar preciso, ¿ya? Que es justamente arriba, ¿ya? Para comandar todo hacia abajo, ¿ya? En la vida espiritual, ¿a qué representa el cerebro? ¿Quién sería el cerebro? ¿Quién es la cabeza del cuerpo? Cristo. La iglesia. Sí.
Cristo en la cabeza, ¿cierto? Y el cuerpo es la iglesia. Entonces, miren qué importante es este órgano, ¿cierto? Cristo se comparó con este órgano, ¿cierto? Y, y bueno, nosotros a veces lo descuidamos demasiado. Fíjense por qué. Como les digo, es un órgano que está muy, muy protegido. Aquí sí les voy a adelantar unas imágenes para que podamos ir a la casita del cerebro, ¿cierto? Que es el cráneo. ¿Ya? Dentro de estos huesos, que son durísimos, se ubica el encéfalo, ya que es lo que nosotros comúnmente llamamos cerebro. Porque recordemos, no es solamente el encéfalo, ¿cierto? También está el cerebelo, ¿cierto? Y está el bulbo raquídeo y la médula espinal, ¿ya? Que forman parte del sistema nervioso central. Dijimos que la médula espinal es como una prolongación del cerebro, ¿cierto? A través de la médula, perdón, a través de la columna vertebral, se expande hacia todo el cuerpo, ¿ya? Y de ahí nacen los nervios, que son los efectores, los que van a realizar las acciones musculares y viscerales, ¿ya? Pero es como una prolongación del cerebro. Entonces, dentro de esta cavidad dura, muy, muy protegido se encuentra el cerebro. Vimos también de que incluso ni siquiera está rozando estos huesos, sino que existen unas cavidades que separan el cerebro del cráneo. ¿Cómo se llaman esas cavidades? O sea, perdón, esas capas. ¿Era la dura madre? La dura madre, ¿cierto? Que es como un casco de goma con que se cubre todo el encéfalo. ¿Qué más viene después? Las meninges. Ya están las meninges, ¿cierto? Está el espacio subaracnoideo, ¿cierto? Y están las meninges, que son capitas más finas, pero que recubren el cerebro. O sea, ni siquiera roza el cerebro directamente con los huesos. ¿Por qué? Porque de tal manera, si nos golpeamos la cabeza, ¿cierto? Y sobre todo cuando los niños como tienen su cabecita tan grande, por gravedad siempre caen de cabeza, ¿ya? Entonces los golpes grandes se los dan en su cabecita. Como el cerebro adentro, ¿cierto? Tiene harto espacio y ese espacio está relleno con estas capas meningias, ¿cierto? Y hay líquido entre medio, entonces el cerebro amortigua los golpes, ¿ya? La idea es que no se dañe esta estructura tan importante. Es que cuando hay algún daño cerebral producto de un golpe, es que el golpe fue fortísimo, ¿ya? Porque como les digo, estos huesos son pero más duros que los cascos que usamos para andar en moto, en bicicleta, etcétera, ¿ya? Y me voy a devolver un poquito para que podamos ver entonces dónde habíamos comenzado. Entonces, dice que ningún órgano del cuerpo se halla tan protegido físicamente como el cerebro, y ningún otro realiza funciones tan complejas, y necesita de tantos cuidados. El cerebro es también el órgano más amenazado en este tiempo, dice, especial en el que estamos viviendo. Es porque vimos que no son solamente los golpes, sino que también los estímulos que reciben. Entonces, además de los traumatismos, las infecciones, esta alimentación desequilibrada que llevamos, todas las toxinas que nosotros acumulamos, los contaminantes que existen en el ambiente, las drogas adictivas o sustancias adictivas, el estrés, ¿cierto? Siempre están amenazando la salud del cerebro y le impiden realizar sus altas y complejas funciones. ¿Por qué será que está tan amenazado el cerebro? ¿Qué es lo que guarda el cerebro en el lóbulo frontal, ¿cierto? La voluntad, ¿cierto? Ese regalo maravilloso que el Señor nos dio, nuestro libre albedrío, ya está allí. Por eso se ve tan amenazado. Hay tantos estímulos, hay tantas tentaciones, por así decirlo, que nos desvían y que dañan la salud de nuestro cerebro. Por todo ello, el cerebro es actualmente el órgano del cuerpo que más protección y más cuidado necesita. Y aquí vamos a revisar entonces cómo darle esos cuidados, qué es lo que necesita, ¿cierto? E incluso cómo nosotros podemos dominar esta fuerza de voluntad. Miren ahí la imagen donde dice hábitos saludables. A ver si alguien la puede leer. Está en la página 44, los hábitos saludables, pero aquí hay una imagen que hace relación a eso. ¿Qué es lo que dice? Dice la buena hidratación, el reposo regular,
el ejercicio físico y el respirar aire puro, entre otros hábitos, favorecen el buen funcionamiento del cerebro. Muchas gracias. Miren, no dice una buena cirugía cerebral, ¿cierto? No dice tomar migranol ni ningún otro medicamento, ¿cierto? Para calmar dolores y molestias del cerebro. No dice eso, ¿ya? Nos lleva a los agentes de la naturaleza, al aire puro, al contacto con la tierra, ¿cierto? Eh, al beber agua, ¿cierto? A favorecer un buen descanso, ejercicios, en fin, ¿ya? Los 8 remedios naturales en acción. Eso es lo que necesita el cerebro, ¿ya? Hábitos saludables. ¿Qué otra cosa necesita el cerebro? Aquí dice protección física. A ver si alguien lo puede leer, lo vamos a ver más adelante también. A pesar de estar más protegido que cualquier otro órgano del cuerpo, se debe evitar cualquier agresión mecánica sobre el cerebro. Las radiaciones electromagnéticas son también agentes físicos que pueden afectar al cerebro. Muy bien. Habíamos dicho, ¿cierto?, que el cerebro está como dentro de un casco súper maravilloso, diseñado solamente por el Padre Celestial, ¿cierto?, que lo hizo perfecto, ¿ya? Pero a pesar de eso, nosotros no debemos abusar, ¿ya? Y no debemos permitir que se nos golpee la cabeza, ¿cierto? Nosotros siempre debemos evitar golpearnos la cabeza, cuidar mucho a los niños, usar el casco cuando hagamos deportes que sean de alto impacto o usemos bicicletas, motocicletas, ¿cierto? En fin, ¿ya? ¿Por qué? Porque los golpes no solamente son los que pueden dañar, sino que también estas vibraciones, ya que se producen con cada golpe, ya van produciendo daño no solamente en los huesos, sino que es justamente en el delicado encéfalo, ya, y en sus capas meníngeas. También mencionaba aquí las radiaciones electromagnéticas a las que estamos tan sometidos. Yo les comentaba la semana pasada que cuando trabajaba en la UCI pediátrica, estaba ahí rodeada de ventiladores mecánicos, de aparatos electromagnéticos, no podíamos encender nosotros nuestro celular en esa sala, eh, y cuando iba a lavarme las manos tocaba la llave y me daba la corriente, ¿ya? Entonces siempre teníamos que ir a un marco de madera que teníamos y tocarlo ahí antes de tocar la llave para poder sacar esta corriente estática que nos estaba eh, que estaba en nosotros y no nos dábamos cuenta, ¿ya? Quizás cuántas malas consecuencias puede traer eso también para la salud, ¿ya? Pero sabemos que el cerebro está siendo bombardeado por todas partes, ¿ya? Entonces lo que tenemos que tratar de hacer es evitarle estos daños a nuestro cerebro, ¿ya? Así como nos protegemos con un casco, también tener cuidado de todas las radiaciones que existen en el ambiente. Aquí dice atender las necesidades básicas, y esto es súper importante y lo vamos a ver en profundidad. ¿Cuáles son las necesidades básicas del cerebro? Lo mínimo que necesita para seguir funcionando. Oxígeno Respirar, y agua. eso. Muy bien, El oxígeno muy bien. y la glucosa, ambas cosas. Ambas cosas, oxígeno y glucosa, ¿ya? Sabemos que no podemos pasar más de 6 minutos sin respirar y que sin beber agua podemos pasar un poquito más de tiempo. Sin embargo, las funciones cerebrales también se ven afectadas de inmediato, ¿ya? Por eso cuando las personas han sufrido algún daño, o sea, algún ahogamiento, ¿cierto? Y son rescatadas, y luego hay funciones cerebrales que se pierden, ¿ya? Aunque no hayan recibido ningún golpe, solamente por el hecho de no haber recibido oxígeno y no haberse hidratado, ¿cierto? Y nutrido bien, se van perdiendo funciones cerebrales, ¿ya? Sin estas dos sustancias, sin el oxígeno y sin el agua, el cerebro simplemente no funciona. Así que ojo con todos aquellos que se levantan en la mañana y se saltan el desayuno y vienen a almorzar súper tarde. ¿Ya? Cuidado, porque el cerebro no puede funcionar si nosotros no bebemos agüita y si no hacemos, no le damos el oxígeno que necesita. En la ciudad es súper complicado, tenemos que hacer ejercicios de respiración, ¿cierto? Para poder mantener una buena oxigenación del cerebro. Eso lo vimos en las necesidades básicas, ¿cierto? Cuando ustedes revisaron el libro y pudieron hacer sus tareas, muchos la mandaron tan perfecta, ¿ya? Y sabemos que tenemos que, idealmente, comenzar el día haciendo algún ejercicio de respiración.
Protección química. O sea, sumado a todo esto también hay daños químicos. ¿Cuáles son estos? Si alguien lo puede leer, ahí donde dice protección química. Protección química. El alcohol, las drogas y ciertas plantas neurotóxicas deterioran fácilmente el funcionamiento cerebral. Además, las moléculas agresivas llamadas radicales libres deterioran las neuronas y causan enfermedades degenerativas, como el Alzheimer. Afortunadamente, es posible neutralizar los radicales libres mediante el uso de antioxidantes. Súper bien. Íbamos súper complicados, ¿cierto? Hasta que llegamos a la palabra afortunadamente. ¿Ya? Porque de verdad estamos rodeados de moléculas agresivas para nuestro cerebro y además de sustancias que a veces nosotros no queremos consumir y que están ocultas en algunos alimentos y que nosotros estamos ingiriendo día a día y que dañan nuestro cerebro. Pero aquí dice, es posible que nosotros neutralicemos estos daños con el uso de antioxidantes. ¿Ya? Por eso es tan importante una buena alimentación y la aplicación de los tratamientos naturales. Vamos a avanzar. Ya. ¿Qué más necesita el cerebro? ¿Cómo nos protegemos de los microorganismos que pueden dañar el cerebro? ¿Llegan microorganismos al cerebro o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué dice ahí protección microbiológica? Sí, llega. Llegan, ¿cierto? Cuando se rompe la barrera hematoencefálica, que es cuando tenemos todo completamente desbalanceado y tóxico el intestino, se rompe la barrera hematoencefálica y pasan las toxinas desde la sangre hacia el cerebro. Así es, porque cuando nosotros tenemos problemas de circulación, cuando tenemos fiebre interna, ¿cierto? Y no está circulando bien nuestra sangre, siempre se favorece la circulación hacia el cerebro. Por lo tanto, esas toxinas que nosotros no estamos eliminando o que estamos vertiendo a la sangre, que quedan ahí, traspasan la barrera encefálica y el cerebro... El micrófono abierto, por favor. Tenemos que tocar y esperar que no tengo nada de batería. A ver si alguien le puede apagar el micrófono, las que están administrando, por favor. Ahí sí. Ya, entonces, a veces se nos queda encendido, pasamos a llevarlo y causamos estragos. Bueno, como decía, el cerebro, ¿cierto? Se me fue la idea. Es un órgano muy sensible, ¿ya? Y puede recibir el ataque de estas bacterias y de las toxinas que traspasan, ¿cierto?, a través de la sangre. Y no solamente las toxinas, sino que también los gérmenes que quedan en nuestra sangre, ¿ya? ¿Y por qué hay gérmenes en nuestra sangre? Porque nosotros le damos todos los medios para que ellos puedan sobrevivir en la sangre, ¿cierto? Debilitamos nuestro sistema inmunológico y además les damos la comida, el alojamiento, ¿cierto? Y todo a los virus, bacterias y otros microorganismos. ¿Ya? Entonces sí, pueden llegar al cerebro y llegan rápidamente. Mientras más intoxicados estemos, más rápido llegan las toxinas al cerebro. Porque como les decía, hacen un recorrido corto, ¿ya? Como la locomoción cuando hay disturbios, ¿cierto? Y se da la vuelta y no hace todo el recorrido completo, sino que se devuelve antes. Así pasa con la sangre, ¿ya? A grosso modo, ¿ya? Por eso es que siempre las personas que están enfermitas tienen frías sus manos y sus pies, ¿ya? Porque están recibiendo muy poquita circulación, muy poquita tensión, ¿ya? Y esto se traduce en que todo está recibiéndose en las vísceras vitales, ¿cierto? Las que nos mantienen con vida, y entre ellas el cerebro, que por supuesto lo necesitamos para comandar todas estas acciones. Pero el problema es que lo que están recibiendo, ¿cierto?, son bacterias, virus, toxinas, que dañan enormemente a nuestro cerebro. Entonces, ¿cómo nos podemos proteger? ¿Sí? Sí, ahí podría ser la meningitis, porque la meningitis no sé si es algo viral o bacterial, o puede ser ambas cosas. Viral y bacteriana. Claro, ya. Puede ser cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos. Ya. Ahora, ¿cómo nosotros podemos evitarlo? Dice aquí, ciertas normas básicas de higiene y la protección contra mosquitos y garrapatas resultan muy eficaces para proteger el cerebro de bacterias y virus. ¿Cuáles son esas medidas básicas de higiene? El lavado de manos. Lavado de manos. Y esto Y lo es que súper comemos importante. también,
¿no es cierto? Lo que comemos, lo que consumimos igual, los alimentos, Por frutas, supuesto, verduras. todo, Claro. todo eso tiene que estar muy bien lavadito. Todo lo que nosotros le ofrezcamos a nuestros usuarios o consultantes, entre cada usuario nosotros nos lavamos las manos. Antes y después de realizar un tratamiento, aunque sea con barro, nosotros nos lavamos las manos, ¿ya? Porque pueden haber gérmenes en nuestras manos que la otra persona no tiene, ¿cierto? Y ese traspaso de gérmenes son los que ocasionan enfermedades complejas en algunas personas, ¿ya? Sobre todo cuando vayamos a ver a algún bebé. Yo sé que los bebés dan muchas ganas de tomarlo, de dar los besitos, ¿cierto? Tomarlo en brazos, pero tenemos que mantener estas normas de higiene, ¿ya? Porque el cerebro de los pequeñitos es mucho más lábil y está mucho más propenso a desarrollar infecciones, como decía recién la hermana, ¿cierto? Como la meningitis, ¿ya? En muchos casos de niños que en el primer cumpleaños se contagian y muchos de ellos fallecen o quedan con daño neurológico permanente. Otra cosa importante, los mosquitos, ¿ya? Las garrapatas. Sabemos que ya han llegado a Chile mosquitos que antes no existían, ¿ya? Y que ocasionan estragos en el cerebro, porque justamente ellos inyectan sus bacterias, que son portadores, ¿cierto? Cada vez que nos pinchan, ¿ya? Para succionar nuestra sangre, ellos van dejando ahí bacterias que van provocando enfermedades, bacterias, protozoos, ya que provocan enfermedades graves al cerebro. Y las garrapatas que producen la enfermedad está tan común ahora, Iba a decir Chagas, pero no son las garrapatas, es otro. la vinchuca es el Chagas, La ¿cierto? bichuca, exacto, sí. Para el norte, sí, muchas personas con cardiopatías por la vinchuca. Ya. La enfermedad de Lyme, ¿han escuchado de ella? Ahí para Parece, pero no que sé la de qué puedan se investigar. trata. Y la escuché una vez en una película médica. Sí, es cierto. Hay muchos famosos que tienen esta enfermedad porque está en las garrapatas. Entonces, cuando eh, tengamos cuidado nosotros, cuando acogemos a alguna mascotita, ¿cierto? Siempre mantenerla limpiecita, pero además cuando uno va y hace operativos de salud, vamos a campamentos, ¿cierto? A veces nos encontramos con esta bichita, hay que tener cuidado, ¿ya? Eh, Porque esto, como les digo, provoca graves enfermedades en el cerebro. Y al cerebro es fácil que entren microorganismos, pero es difícil que salgan, ¿ya? Porque el cerebro tiene tantos recovecos, por así decirlo, ¿ya? Que se alojan, se esconden allí, y las células del cerebro son muy lábiles, entonces es muy difícil poder dar tratamiento y que ese tratamiento sea realmente inocuo para la persona. Ya por lo general, cuando hay alguna infección cerebral, siempre hay un daño neurológico permanente, ¿ya? Así que es más vale prevenir que curar. Acá, alimentación para el cerebro. Aquí ya estamos viendo algunas formas de prevención. ¿Qué alimentos son importantes para el cerebro? ¿O será que no influyen? ¿Qué es lo que dice aquí esa cápsula chiquitita? Dice que los alimentos influyen decisivamente sobre el funcionamiento cerebral. Algunos alimentos y ciertas plantas tienen un efecto neuroprotector confirmado y su uso regular mantiene las neuronas en buen estado. Muy bien. Miren, los beta-carotenos tienen antioxidantes que son pero maravillosos para que el cerebro pueda funcionar bien. Los encontramos en todos los vegetales de color anaranjado, ¿ya? En todas sus tonalidades, ¿ya? Tienen mayor o menor cantidad, pero son eficientes para poder ir eliminando no solo los radicales libres, sino que ir fortaleciendo el sistema inmunológico para que pueda expulsar estos microorganismos, bacterias y virus, ¿ya? Entonces, importante, ¿ya? Se deja para el final, pero no es porque no sea importante, sino para que lo reforcemos y lo recalquemos más. ¿Qué pasa con la atención psicológica y espiritual? A ver si alguien lo puede leer. Yo. Para su buen Ujú. funcionamiento, el cerebro necesita también cuidados psicológicos y atención espiritual. Todo ser humano necesita recibir y dar amor, y de esta forma aumenta el rendimiento del cerebro. Qué lindo. Muchas, muchas gracias. Es importantísimo este punto,
Ya, no solamente nos nutrimos de los alimentos, no solamente de lo que vemos, ¿cierto? O de lo que nosotros elegimos, ¿ya? Sino que también el hecho de recibir amor. La mayoría de los delincuentes, si nosotros analizamos sus historias, estos delincuentes más crueles, no han recibido instrucción, no han recibido cariño, no han recibido amor. La mayoría, no todos, ¿ya? Pero es como algo recurrente, ¿ya? Y ellos lo recuerdan con tristeza que tuvieron una vida muy, muy dura, ¿cierto? Cuando niños, ¿ya? Entonces, qué importante es que nosotros podamos ser seres, ¿cierto? Que den amor, así como lo hizo Cristo acá en la tierra, poder llegar no solamente con un mensaje de sanidad, no solamente con un consejo adecuado, sino que también con una palabra de aliento, una palabra de esperanza, una palabra de amor, un mensaje de salvación. ¿Ya? Todo eso va a favorecer. A lo mejor en un adulto no vamos a hacer que se transforme todo el cerebro, aunque hay investigaciones en que se muestra cómo reacciona el cerebro frente a estímulos cálidos, cariñosos, ¿ya? Ante el tacto, ante una palabra amorosa, ¿cierto? Cómo se prenden, se encienden las neuronas y van uniéndose y van transmitiendo esta sensación agradable que provoca en el cerebro, ¿ya? Así es que, bueno, siempre nosotros recordar que el cuerpo humano se compone, ¿cierto?, de materias que son indivisibles. Ya somos cuerpos, somos espíritus, somos mente. El espíritu es el que nos da a Dios, ¿cierto? Que es nuestro hálito de vida, cuando creó al hombre y sopló, dice que ahí el hombre fue un ser viviente, eh, y nosotros lo entregamos cuando fallecemos. Ya damos nuestro último aliento, lo devolvemos al Señor que nos creó. Pero también nosotros somos cuerpo y somos un alma viviente, ¿cierto? Necesitamos tener buenos pensamientos que dirijan, que comanden este cuerpo, ¿cierto? Que goza de vida porque el Señor nos la dio. ¿Quería decir algo? ¿Alguien quería decir algo? No, era espíritu mientras tú hablabas. Ah, Espíritu, espíritu, alma y sí, muy cuerpo. bien. Espíritu, alma y cuerpo, eso es. Y bueno, ahí está el último remedio natural que siempre nosotros mencionamos. Lo mencionamos último, no porque sea menos importante, pero es porque justamente lo más importante y para que quede siempre, yo creo que en nuestro corazón, eso de tener esperanza y confianza en Dios, que es importante es poder transmitirlo y bueno, también para nosotros. Eso. Eso, muy, muy lindo, ¿cierto? No, es la base de todo, ¿ya? Por eso lo mencionamos al final, para recalcarlo, para reportarlo. Miren, los tratamientos naturales para el cerebro son muy sencillos. Si uno entra a una unidad de neurología, ¿ya? Vamos a encontrarnos con un montón de instrumentales, de máquinas que mantienen viva a una persona, ¿ya? Los exámenes neurológicos son caros. Sin embargo, la medicina natural, y no quiero que suene como soberbio, pero se vale de elementos básicos que están en el medio ambiente y que son maravillosos para la salud del cerebro, para la salud de nuestro sistema nervioso central. ¿Cuáles son estos? El calor, el frío, ¿cierto? Que nosotros encontramos los elementos de la naturaleza, la presión, el agua y el sol. ¿Ya? Por eso es que nosotros trabajamos con compresas, trabajamos con baños de sol, con la alimentación, que ya la habíamos visto, ¿cierto? Pero con estas, alternando frío y calor, ¿cierto? Estos cambios de temperatura que nosotros hacemos, es porque vamos a estimular el sistema nervioso. Para los que estén leyendo el libro de Manuel de Saeta, se van a dar cuenta que él siempre hace mucha relación entre el sistema nervioso y el sistema digestivo, ¿cierto? Y cómo las terapias de doctrina térmica están enfocadas en estimular el sistema nervioso, ¿ya? Para que pueda cumplir bien su función. Carolina, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, por supuesto. Entre las cosas, aparte del tema alimentario y la hidroterapia que se puede hacer, cuando hay toxemia en el cerebro,
¿Funcionan bien la cataplasma de barro que es en el vientre más una cataplasma en el cerebro? Así es. De hecho, en la doctrina térmica siempre se aconseja que vaya una compresa de barro sí o sí en el vientre y luego en cualquier otro órgano que se necesite activar. En este caso, esas cataplasmas de barro maravillosas que hacía la hermana Angélica siempre nos muestra, ¿cierto? Porque maneja muy bien la técnica. Esas compresas de barro son pero geniales, sobre todo cuando hay dolor de cabeza, cuando hay tumores cerebrales, ¿ya? No solo provocan alivio, sino que además estimulan el sistema nervioso para que el cerebro sepa lo que tiene que hacer, o sea, se oriente bien y pueda dar las indicaciones adecuadas al resto del organismo, ¿ya? Son tratamientos muy sencillos y muy baratos, ¿ya? Y que están al alcance de todos, como dice el libro de Manuel Saez. ¿Ya? Por eso es importante saber utilizarlos bien y poder ayudar a las personas que están sufriendo, ¿sí? Y que están sufriendo no solamente algo físico, que ya es mucho, sino que también económicamente, la familia también se disgrega por estos problemas económicos a veces, o de salud prolongada, ¿ya? Así es que de verdad pongan harta atención y practiquen estos tratamientos que vamos a ver hoy. ¿Cuándo hay que consultar obligadamente al médico? A ver si me ayudan con eso. Leo, Sí, por favor. dice, motivo de consulta obligada al médico. Dolor de cabeza acompañado de náuseas o vómitos, la pérdida del equilibrio o de alteraciones de la visión. Cualquier dolor de cabeza que no cede en una semana. Pérdida de fuerza en los brazos o de las piernas, dificultad para coordinar los movimientos de la marcha, pérdida de memoria progresiva y temblor en las manos. Muy bien. Y frente a estos signos, porque estos son signos y síntomas, ¿ya? Los signos es lo que nosotros podemos observar, ¿ya? Y los síntomas es lo que la persona refiere que está sintiendo, o sea, lo que siente la persona, ¿ya? Síntoma entonces lo que siente la persona, signo lo que yo observo, ¿ya? Si la persona me dice que ha estado teniendo este dolor de cabeza por más de una semana, es un síntoma, ¿ya? Pero si yo le veo que está temblando sus manos, ¿cierto? Que pierde el equilibrio, que está con náuseas, ¿ya? O que vomita, en fin, todo lo que acaba de leer la hermana, ¿cierto? Esos son motivos de consulta obligada al médico, ¿ya? Puedo aplicar algún tratamiento mientras está yendo al médico, ¿ya? ¿Por qué? Porque puede estar sufriendo un accidente cerebrovascular, porque puede estar alojando un tumor, ¿cierto? O alguna infección grave también, puede ser que se esté gestando ahí en el cerebro, ¿ya? Carito, La medicina que nosotros practicamos, ¿cierto? Es complementaria, es parte una de consulta. dígame. Por ejemplo, ayer en mi iglesia había una hermana pero era la mano derecha, le tiritaba, le temblaba. Era el único síntoma que tenía. ¿Y ella nunca le había pasado eso? No. Claro, porque el hecho que esté temblando la mano, ¿cierto? Quiere decir de que el sistema nervioso autónomo, ¿cierto? No está funcionando bien, ¿cierto? Se está produciendo un movimiento que no es comandado conscientemente, ¿ya? Nosotros sabemos de que cuando dormimos, por ejemplo, no controlamos, nosotros nos acostamos, dormimos, sin preocuparnos de nuestra respiración, de nuestra eliminación de toxinas, ¿cierto? Eso lo hace automáticamente el cerebro, ¿ya? Pero los movimientos de las manos, de nuestro cuerpo son coordinados por la parte de la voluntad nuestra, ¿ya? Entonces, si esa mano no se estaba moviendo a voluntad, hay una pérdida de la voluntad. O sea, hay un problema ahí en el sistema nervioso central. Ya está perdiendo autonomía. Y eso tiene que tratarse. Así es que dígale a la hermana que vaya a darse una vueltecita con el médico. Y además nosotros le podemos complementar ese tratamiento con todo este tratamiento natural que de verdad funciona, es maravilloso. Carito. Perdón. ¿Sí?
Sí, alguien también iba a Entonces, los preguntar primeros eso. síntomas de Parkinson, eso, movimientos de una mano, porque después se van. eh, yo me he fijado que hay personas que están con Parkinson, ese movimiento generalmente comienza al principio con los miembros superiores, las manos, ese ¿Eres una movimiento. persona joven? Sí, una persona joven. Sí, pero a lo mejor no tiene que ver la edad ahí, hermana Carolina, ¿o no? Es Eh, eh, patología. claro, hay, por supuesto que por degeneración de las células cerebrales se van produciendo estos problemas y se ven en personas con más años, o sea, con más edad. Sin embargo, con todo esto que estamos viviendo ahora, se ha adelantado la edad del Parkinson y hemos visto en personas muy jóvenes. Curiosamente, no siempre se manifiestan estos movimientos que de hecho se llaman parkinsonianos, ¿ya? Entonces lo que nosotros podríamos decir que esta persona tiene un movimiento parkinsoniano, ¿cierto? Porque un movimiento involuntario y es un temblor a repetición, ¿ya? De una extremidad, que eso debiera ser siempre voluntario. Entonces, este movimiento se clasifica como parkinsoniano, pero no podemos nosotros asegurar que es un Parkinson. Puede ser cualquier otra cosa, ¿ya? Un golpe, una lesión, El sistema nervioso algún también, ¿o no? problema de inflamación de inicio. Como que Claro, está es muy que el estresada la sistema nervioso persona. central está comandado por el cerebro, pero algo está pasando en el cerebro, porque el sistema nervioso central es con el cerebro, y el cerebro es el que comanda todo eso, ¿ya? Entonces tiene que revisarlo un médico y checar qué es lo que está pasando ahí, ¿ya? Eso no es normal y no es bueno, ¿ya? Algo está ocurriendo allí, ¿ya? Clarito. Eh, ¿Sí? Yo quería, o sea, quería saber, tal vez la diapo anterior, es necesario como motivo de consulta obligada al médico cuando uno está como mucha fiebre, lo que tú decías de 39 para arriba, ir al médico o Sí, uno la baja así solo, la fiebre, es que la fiebre cuando pasa en exceso. de 39 grados hacia arriba probablemente sea por acción de alguna bacteria o un virus, ¿ya? No lo sabemos. No sabemos si está alojada ya en el líquido cefalorraquídeo, entonces es necesario hacer una consulta al médico. Ahora, igual podemos, o sea, y tenemos que bajar esa fiebre, ¿cierto? Entonces, lo primero que hacemos es desabrigar, abrigar los pies y colocar compresas, ¿ya? Mientras que recibimos la atención médica. Y saben ustedes que en urgencia es muy probable que hagan lo mismo, ¿ya? Cuando van las personas con este nivel de temperatura súper elevada, los desabrigan y comienzan a colocarles compresas, ¿ya? Así es que ese es como un tratamiento casi que de primer auxilio. Pero sí hay que consultar porque tenemos que saber por qué se está provocando esta fiebre. Algo está pasando, algo que no es normal, ¿ya? Carito, y con Entonces, respecto podemos al, añadirle, ¿sí? y con respecto a Elizabeth Charán, cuando habla de que hay que controlar el pulso, ¿cómo se hace eso? ¿Cuál es el pulso que debería tener la persona para que su fiebre interna y externa esté equilibrada? Ah, pero eso lo hemos dicho varias veces. Y Ay, es no me súper acuerdo. importante porque es pregunta de prueba, ¿ya? A 37, o sea, 37 grados Celsius funciona bien el organismo. 37 interno y externo. Y se correlaciona con una frecuencia cardíaca de 70 latidos por minuto. O sea, si tenemos 70 latidos por minuto, Ah, aseguramos de de que veras. tenemos Ya, ahora me acordé. temperatura de 37 grados. Sobre esos 70 latidos por minuto ya comienza a aumentar la fiebre. ¿Se acuerdan que tienen una tablita ahí? Para que ustedes la tengan. Yo les dije, practifiquenla, tenganla a la mano, Sí, para que puedan disculpa. hacer la correlación. Sí, No, no, sí está bien, es y para que vayamos lo otro como experiencia, bueno, yo partí como aprendiendo de la hermana Angélica el tema de las cataplasmas, pero no Ujú. sabía, bueno, ella tal vez tampoco en sus inicios, el tema de la cataplasma en la guata. Entonces, en algún caso a una persona le hicimos cataplasma en la cabecita y él estaba con mucho dolor de cabeza. Bueno, le hicimos una cataplasma con agua, linaza. No sé si le agregamos algo más, pero esas dos cosas eran la base. Y era impresionante cómo le poníamos la cataplasma y chorreaba el líquido, chorreaba, como que al tiro se llenaba de agua. La cataplasma, apenas le poníamos y chorreaba así como de líquido. Y se ponía brillantito, bueno, con la linaza también. Pero es como muy eficaz el tema de la cataplasma en la cabeza. Disculpe, y allí ¿cómo? no. No entiendo cómo se puede poner esa cataplasma sobre una tela. Ponía eso y se lo ponía en la cabeza.
en una Sí, panty. ahí lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Ah, ya, Como ok. para que nos quede más clarito y vayamos Sí, repasando porque es harto contenido que tenemos que ver. Entonces, ahí lo vamos a revisar, ¿ya? Pero sí vienen tratamientos, y no solamente las cataplasmas, ahí vamos a ver varios otros que no nos imaginaríamos que son para tratar justamente este problema eh, cerebral, ¿ya? Entonces, como les digo, lo primero es tenemos que conocer qué es lo que el organismo necesita, qué es lo que quiere hacer. El cerebro siempre se va a asegurar un suministro de oxígeno y de sangre para él. ¿Ya? Por eso es que la circulación, como les decía, se apura, ¿ya? Se hace como más cortita la vuelta, ¿ya? Porque se favorece la circulación cerebral, o sea, que siempre el cerebro esté recibiendo nutrientes, que son el oxígeno y el agua, ¿cierto? Y también necesita glucosa. Así es que siempre va a guardar lo mejor para él, ¿ya? Y esa es la razón también de por qué se acelera el pulso, ¿ya? Como les digo, la sangre está circulando más rápido porque está haciendo la vuelta un poco más corta, no está llegando a cabalidad hasta la punta del dedo del pie, ¿cierto? Sí, como debería ser, sino que está circulando más rápido y quedan así como unas reservas nomás de sangre para el resto del organismo, ¿ya? Ahora, con lo que decía Viviana, para no perder la idea, ¿por qué se coloca también una compresa de barro en el vientre? Porque ayudamos a ir descongestionando este problema, ¿cierto?, de circulación, donde se ocasiona la congestión, que siempre es en el vientre, ¿ya? Entonces, mientras nosotros colocamos esta cataplasma en el vientre, estamos favoreciendo la circulación hacia los pies, por lo tanto se descomprime el cerebro, ¿ya? No está llegando tanta circulación en exceso al cerebro, sobre todo en los accidentes vasculares. Es muy favorecedor colocar la compresa en el abdomen, además de colocarla sobre la cabecita, porque le quitamos la atención preferente del cerebro, ¿cierto? Y nos desviamos un poquito hacia donde tiene que ir. Ya tiene que circular la sangre hacia los pies, tiene que circular hacia la piel, hacia la superficie de la piel. ¿Ya? Eso. Entonces, necesidades básicas del cerebro, el oxígeno. ¿Ya? Si nosotros le cortamos el oxígeno, va a haber una muerte neuronal de dimensiones. ¿Ya? El cerebro no puede realizar ninguna de sus funciones si no recibe oxígeno. ¿Ya? De ahí es que vienen las muertes cerebrales. Muerte cerebral. ¿Ya? Cuando la persona pasó mucho rato sin recibir oxígeno. Y como la vida no está en el cerebro, sino que está en el corazón, automáticamente el sistema sigue funcionando, pero como en piloto automático. Ya no está comandado a voluntad de la persona que está padeciendo el problema. ¿Ya? Entonces se conectan a ventilación mecánica y la persona puede vivir muchos, muchos años más, ¿ya? Sin estar conectado su cerebro al cuerpo, ¿ya? ¿Y esto por qué? Porque faltó el suministro de oxígeno hacia el cerebro. El cerebro consume mucho oxígeno, ¿ya? El segundo órgano que consume oxígeno así en extremo es el hígado. ¿Ya? Entonces, aunque solo pesa el 2% de nuestro cuerpo, eso también lo vimos como curiosidad del cerebro, consume el 20% de todo el oxígeno que transporta la sangre. Es decir, 10 veces más oxígeno que el promedio del resto del cuerpo. Pero además de necesitar mucho oxígeno, el cerebro lo requiere de forma constante e ininterrumpida. Nosotros vemos que si nos ligamos un dedo, ¿cierto? Y lo dejamos un rato, se nos va a colocar morado, ¿cierto? Cuando lo soltamos, se vuelve a retomar la circulación sanguínea y vuelve a retomar el color que tenía antes, ¿ya? Y probablemente no ha perdido ninguna de sus funciones, pero en el caso del cerebro no es así. 6 minutos sin oxígeno y sí o sí va a haber pérdida neuronal. Eso que dicen que la persona, ¿cierto?, estuvo 6 minutos, más de 6 minutos sin respirar y vuelve sin ningún daño, no es que vuelva sin ningún daño. Van a haber pequeñas secuelas, ¿cierto?, en el cerebro. Entonces es importantísimo que el cerebro siempre tiene que estar recibiendo oxígeno. Por eso, cuando veamos primeros auxilios, de las primeras cosas que se hacen, una es restablecer la circulación, que es lo primero que se hace ahora, y luego la ventilación, ¿ya? ¿Por qué la circulación se favorece por sobre la ventilación ahora? Porque necesitamos que fluya la sangre, porque ahí está la vida, en el corazón. Antes se hacía al revés, por eso decía ABC, el aire, ¿cierto? Pero no, ahora no. Ahora es primero el masaje cardíaco y luego la respiración boca a boca, luego el aire, ¿ya? Entonces, sin embargo,
con este nuevo sistema, ¿cierto? La persona puede salvar su vida, pero si el cerebro no recibe una buena oxigenación, puede quedar con una pérdida neurológica importante, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para mejorar el aporte de oxígeno al cerebro? Dice, ¿cómo mejorar el aporte de oxígeno al cerebro? Buena respiración. Muy bien. ¿Y qué es lo que tenemos que respirar? Aire puro. Aire puro, ¿de dónde? Ahí también lo dice. Lugar donde no dice respirar aire puro. El aire de un lugar donde se fuma, de una habitación cerrada o de un lugar donde se está produciendo una combustión a fuego lento, como un brasero, contiene una elevada tasa de monóxido de carbono. Y este gas inodoro e incoloro impide que la sangre transporte oxígeno y causa asfixia química silenciosa. En dosis bajas, el monóxido de carbono causa aturdimiento y somnolencia, y en dosis altas lleva a la muerte por asfixia. Así es. Miren qué importante entonces el estar en lugares libres de humo de tabaco, libres de estos braseros, bueno, las fogatas siempre son al aire libre, ya, pero esa es la razón por la que no se deben tener en una habitación, ¿ya? Y la verdad es que siempre que hacemos ejercicio respiratorio o hacemos ejercicio, lo ideal es que lo hagamos en un lugar aireado, ¿ya? Fíjense ustedes que últimamente con toda esta cultura fitness que está habiendo, los gimnasios están repletos de gente, ¿ya? Durante pandemia se controlaba el aforo, pero ahora otra vez están todos repletos de gente, ¿ya? Que quieren, sobre todo en octubre se llenan los gimnasios, ¿ya? Que quieren mantenerse en forma, hacer ejercicio, y sabemos que el ejercicio es saludable, pero ¿qué calidad de aire le estamos proporcionando a nuestro cuerpo? Ahí en un lugar donde está cerrado, ¿cierto? Donde se usa aire acondicionado, ¿ya? Y la verdad es que no es la mejor calidad de aire. A lo mejor no es monóxido de carbono, ¿cierto? Pero sí estamos respirando el dióxido de carbono que muchos están eliminando, ¿ya? Por lo tanto, también nos podemos perjudicar. Así que ideal, cuando hagamos ejercicio, y sobre todo ejercicios de respiración, o que requieran este ejercicio aeróbico, que nosotros aumentemos la capacidad pulmonar, ¿cierto? Y que aumentemos la dosis de oxígeno que le damos a nuestro cuerpo, o de aire, lo hagamos al aire libre, ¿ya? Y no encerraditos. Entonces es importante realizar una serie de respiraciones profundas, especialmente los que realizan trabajos sedentarios. Practicar regularmente ejercicio físico aeróbico como el caminar a paso vigoroso. Y no en la caminadora, sino que salir a caminar. Mantener los pulmones sanos, ya que lo vamos a ver más adelante cuando veamos el sistema respiratorio. Y seguir una alimentación pobre en grasas saturadas y colesterol, a la vez rica en antioxidantes, porque la grasa saturada y el colesterol son enemigos de los antioxidantes. De hecho, se inactivan si los consumimos juntos. De esta forma, mejora el estado de las arterias y se evita la obstrucción debida a arteriosclerosis. Sabemos que el colesterol se adhiere a las paredes arteriales e impide que las arterias se distiendan, ¿cierto? Y que respondan a cambios de flujo, ¿ya? Entonces, eso para tener en cuenta. Ahí hay unos datos interesantes acerca del consumo de oxígeno en el cerebro, pero los vamos a pasar ahora para que ustedes lo revisen en casita, ¿ya? Miren qué importante, eso también lo vimos, el cerebro con respecto al cuerpo, es un 2% aproximadamente del peso, ¿cierto? Y está recibiendo el flujo sanguíneo el 15% del total, ¿ya? Y del oxígeno total que nosotros consumimos, el 20% lo está requiriendo el cerebro, ¿ya? Glucosa. Dijimos, el cerebro necesita la glucosa para funcionar, ¿ya? Cuidado con esas dietas restrictivas que nos impiden comer cualquier tipo de azúcar, ¿ya? Es verdad que si queremos bajar de peso y nosotros dejamos todos los hidratos de carbono, el organismo se va a ver en la obligación de transformar las grasas a glucosa. Pero ¿qué pasa cuando transformamos las grasas a glucosa? Perdemos peso. Pero ¿será lo mejor para nutrir al cerebro? ¿Qué creen ustedes? Que no, porque tiene que hacer un trabajo de por medio la glucosa. Cuando
comemos glucosa la tiene en forma más inmediata. En cambio, cuando tiene que transformar, tiene que hacer todo un proceso metabólico donde tiene que forzar trabajar el hígado, trabajar riñón, para poder recién obtener la glucosa. Entonces, un desgaste, un estrés. Ya, muy bien. Por una parte, ¿cierto? El organismo para obtener la glucosa de las grasas que hemos guardado, ¿cierto? De los triglicéridos y todo eso, necesita hacer un gran esfuerzo, ¿ya? Eso por una parte. Y lo otro es que esto ocurre, ¿cierto? En la transformación de la glucosa ocurre en la mitocondria de las células, ¿ya? En lo que llamamos ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs produce como elemento Energía. de eliminación, sí, produce la energía, ¿cierto? El ATP, que es el resultado final, pero en medio de todo este proceso va eliminando moléculas de agua, ¿ya? Sin embargo, cuando nosotros hacemos la transformación de los ácidos grasos a glucosa, ¿ya? Se liberan moléculas, pero de, Hidroxilo parece, ¿no? O claro, alcohol. es como una forma de alcohol, ¿cierto? Y es por eso que en estas dietas restrictivas, las personas andan con mucho dolor de cabeza, ¿cierto? Con mucho malestar, irritables, ¿ya? Y no es saludable, ¿ya? Entonces, ninguna dieta restrictiva al 100% es saludable, no es sostenible en el tiempo, ¿ya? Así es que lo mejor para quemar esa grasita es salir a hacer ejercicio, no nos queda de otra, ¿cierto? Y consumir menos calorías de las que nosotros quemamos. Pero no podemos privar al cerebro de glucosa. Ahora, no estamos llamando a que consuman azúcar, ¿cierto? Sino que la glucosa propia de los alimentos. Casi todos los alimentos tienen su dosis de glucosa. Y los alimentos que mejor calidad de glucosa tienen, ¿cierto? Son las frutas, Sí. ¿sí? Las frutas son las que tienen la cantidad adecuada de glucosa. Y ojo, cuidado con los jugos de fruta, porque si nosotros nos fijamos, una manzana trae la cantidad de azúcar precisa, la porción que nosotros necesitamos, ¿ya? Para mantener en buen funcionamiento nuestro cerebro y nuestro organismo en general. Si nosotros nos hacemos un jugo de manzana, sobre todo estos jugos concentrados, cuando lo metemos al extractor de jugo, con una manzana, ¿cuántos jugos sacamos? 100 Casi nada. ml. 3 a 4. Y nada, ¿cierto? Ni siquiera sacamos un medio vaso, ¿ya? Sacaríamos un tercio de vaso con suerte si la manzana es muy jugosa. Entonces necesitamos, si sacamos un tercio y queremos tomarnos un vaso, vamos a necesitar mínimo 3 manzanas, ¿cierto? Y resulta de que el organismo humano normalmente no, uno como ser humano común y corriente, ¿cierto? No se come 3 manzanas al hilo, ¿ya? ¿Por qué? Porque está todo tan bien diseñado que cada uno contiene, ¿cierto? Los nutrientes que el organismo necesita, ¿ya? Entonces, la jugoterapia es, tal cual lo dice su nombre, una terapia. Y nosotros la utilizamos para algunos casos muy puntuales, ¿ya? No son para toda la vida, ni tampoco es para todos los días, o sea, no es algo que podamos obtener en el tiempo, como les decía recién, ¿ya? Ojo con eso. Entonces, la glucosa la encontramos de buena calidad en las frutas, ¿ya? Eh, Nosotros vamos a encontrar aquí en este libro, ustedes ya tienen unas tablas donde habla del consumo energético del cerebro humano, ya también van a encontrar no sé si en este libro, en otros, pero si no, les voy a compartir, las tablas de nutrientes que tienen cada una de las frutas, ¿ya? Y es sorprendente. Entonces, ¿cómo aseguramos nosotros que el cerebro reciba una buena calidad de glucosa? Con el consumo de frutas, en la medida que el Señor la ha Con un entregado. consumo. Así es, ¿cierto? Porque tiene todos los nutrientes que necesitamos y bien combinados. Hay muchas personas que se complican, dicen, pero ¿cómo esto no combina con esto otro? Es verdad, ¿cierto? Hay que tener cuidado con eso. Pero si nosotros comemos el alimento del envase más natural, viene bien combinado porque Dios lo hizo así, ¿ya? Entonces, importantísimo, las frutas sobre todo en las mañanas, como un desayuno, ya nos aporta los hidratos de carbono que necesitamos. Entonces, las neuronas, sí, no es mito, no pueden almacenar reservas de glucosa. Ya son células especiales que glucosa que reciben la consumen. ¿Ya? Por eso es que necesitan constantemente estarla obteniendo de la sangre.
¿ya? Y la glucosa procede de la digestión de los alimentos y de la reserva que hay en el hígado en forma de glucógeno. Todas las células del cuerpo, excepto las neuronas, necesitan de insulina para transportar la glucosa desde la sangre al interior de la célula. Las neuronas no la necesitan porque ellas obtienen de inmediato la glucosa, ¿ya? No pasan por este proceso de la insulina. Las neuronas, aunque haya un déficit de insulina, siguen recibiendo siempre el azúcar que necesitan de la sangre, ¿ya? Ahora, ¿cuánto es la que necesitamos? Mínimo 80 miligramos de glucosa, dice, por cada 100 ml de sangre, ¿ya? O 0,8 gramos por litro. Ahora, máximo 180 miligramos, o sea, es muy fácil pasarse de la raya, ¿ya? Cuando el nivel de glucosa sube por encima de 400 miligramos por decilitro o por ml, el cerebro apenas puede funcionar y se puede provocar un estado de coma. O sea, si nosotros no consumimos glucosa, el cerebro no funciona, ¿ya? Si disminuimos nuestro nivel de glicemia, ¿ya? Por debajo de los 70 miligramos por decilitro, que es lo que nos da el glucómetro, entonces ya podemos entrar en un coma por un déficit de glucosa. Pero si nosotros consumimos mucha glucosa y sobrepasamos de 400 miligramos por decilitro, también estamos en riesgo de hacer un coma. ¿Por qué? Por exceso de glucosa, ¿ya? Porque las neuronas se saturan de azúcar, no pueden funcionar, ¿ya? Entonces, los descensos y fluctuaciones bruscas de los niveles de glucosa debido a una alimentación rica en azúcar refinada alteran el funcionamiento cerebral y debilitan nuestra mente, ¿ya? Si no somos diabéticos, ¿cierto? El organismo, o sea, si no somos diabéticos y consumimos harta azúcar, se debe a que nuestro organismo está compensando, ¿ya? Pero el tratar de compensarnos siempre lo lleva a un desgaste, ¿ya? Y este desgaste finalmente nos va a pasar la cuenta, especialmente a nivel cerebral, a nivel de nuestras funciones cerebrales, ¿ya? Entonces, un estudiante que se va a dar una prueba sin haber tomado desayuno probablemente sufra una fatiga, ¿cierto? Porque el cerebro no va a poder hacer bien las conexiones y no se te va a acordar de nada cuando esté contestando. Pero si también al desayuno se comió un montón de cosas, ¿cierto? Ricas en azúcar, va a llegar a la prueba y también va a tener el cerebro embotado, ¿ya? Justamente de azúcar, ¿ya? Y no va a poder hacer un buen examen. A eso se refiere esto que estábamos leyendo. Entonces, es importante la procedencia del azúcar. Vimos que lo mejor son las fuentes naturales, ya preferiblemente las frutas. Y ojalá que no tuviésemos que endulzar nada, ¿ya? Cuando endulzamos solamente por darnos un gusto al paladar, pero la verdad es que deberíamos consumir la glucosa eh, tal cual lo diseñó, ¿cierto? El creador, ¿cierto? De las frutas, en los frutos secos las encontramos, en la miel, ya aunque tampoco podemos abusar mucho de ella, pero también es una fuente natural. Entonces, ¿cómo mejoramos el aporte de glucosa al cerebro? A ver si alguien lo puede leer. Yo lo leo, dice procedencia de la glucosa. Finalmente, todo el Ahorita dice, ¿cómo mejorar el aporte de glucosa? ¿Perdón? Donde dice, ¿cómo mejorar el aporte de glucosa al cerebro? Ah, ya, disculpe. Dice tomar un desayuno abundante. Un desayuno que incluya cereales, preferiblemente integrales, tubérculos como papa, yuca o similares, o legumbres como en México, donde tan popular es el desayuno a base de frijoles. Garantiza el suministro de glucosa al cerebro durante toda la mañana y mejora el rendimiento escolar y laboral. Después, Perfecto. Sí, ¿sigo? díganos. Sí. Comer cereales integrales. Los cereales integrales son ricos en fibra vegetal, que regula la liberación de glucosa durante la digestión y permite mantener un nivel adecuado en la sangre. Todos estos alimentos son de índice glicémico bajo, lo que significa que aumentan poco el nivel de glucosa después de haberlos ingerido. Un estudio realizado en la Universidad de Northumbria, Newcastle, Reino Unido, muestra que un desayuno con cereales integrales de índice glicémico bajo, como el muesli, mejora significativamente la atención y la memoria de los escolares. Síganos más. Ah, ya, sí.
Reducir o eliminar el consumo de productos pobres en fibra. Los productos elaborados a base de azúcar blanco y harina refinada como los bollos, los pasteles y los dulces son pobres en fibra y tienen un índice glicémico alto. Provocan un aumento importante del nivel de glucosa después de haberlo ingerido. El consumo de estos productos provoca oscilaciones bruscas en el nivel de glucosa en la sangre y no contribuye a mantener el nivel constante que requiere el cerebro. Comer a horas regulares. Comer a horas regulares contribuye a mantener un adecuado nivel de glucosa en la sangre, lo que favorece el buen funcionamiento cerebral. Además, de esta forma, se respetan los ritmos biológicos y se imparte el necesario tiempo de descanso de los órganos digestivos. Muchas, muchas gracias. Entonces, ¿cómo mejoramos el aporte de glucosa al cerebro? 1, comer cereales integrales, así tal cual están hechos, ¿ya? Sin refinarlos. 2, reducir o eliminar el consumo de productos pobres en fibra. O sea, como les decía, el ejemplo de las frutas. La fruta tiene su cantidad de azúcar, tiene agua y tiene fibra, ¿ya? En una perfecta combinación, ¿ya? Si el alimento que vamos a consumir no tiene fibra, entonces no es un buen alimento, ¿ya? Favorezcamos aquellos alimentos que contienen fibra para que podamos aprovechar mejor sus nutrientes. 3, comer a horas regulares. Ya es súper importante que para que se mantenga una glucosa constante en el organismo, nosotros comamos a horarios regulares, no esperar a sentir un hambre atroz, ¿cierto? Porque hemos dejado pasar muchas horas sin comer, ¿ya? Ni tampoco comer a deshoras porque sí, nomás porque a veces no comemos porque tenemos hambre, sino porque hay algo que nos gusta, ¿cierto? Y lo comenzamos a comer, pero eso es sobreexigir al organismo. O sea, ya tiene un nivel de azúcar y nosotros le vamos a dar una sobrecarga, ya en un horario que ni siquiera es necesario, porque por lo general nos dan estos ataques de comer, ¿cierto? De buscar azúcar, cuando ni siquiera estamos haciendo un trabajo muy pesado, ¿ya? A veces cuando uno se sienta a ver televisión, ¿cierto? O se sienta a leer y empieza a comer, o sea, no estamos quemando, no estamos gastando esa cantidad de azúcar, ¿ya? Entonces, ojo con eso. Aquí tenemos, hoy no sé la hora, hábitos saludables para el cerebro. 9:30, Carito. Ay, estamos súper. Ya, ¿los hábitos de la vida diaria influyen en el cerebro o no? ¿Qué creen ustedes? Mucho. Por supuesto que sí. Claro que sí, ¿cierto? Porque el cerebro es como un computador, ¿ya? Si nosotros tenemos a nuestro computador, aquí el mío que está bien malito, ¿cierto? Y lo cerramos sin cerrar los archivos y de repente lo prendemos y le hacemos varias veces clic, ¿cierto? Si lo limpiamos con cualquier cosa y no nos fijamos en lo que dice el fabricante, ¿qué va a pasar con este computador aunque sea el mejor del mundo? ¿Qué va a pasar? Daña. No va a Claro, funcionar. no va a funcionar, ¿cierto? A mí se me echa a Entonces, perder, perdón, a mí se me echa a perder siempre, y mi hermana siempre me decía, es que tienes que quererlo, el computador. claro, hay que cuidarlo, no hay que usarlo, ¿cierto? Sobre la cama, por ejemplo, porque se sobrecalientan, por si alguien está en camita ahora con el computador, no lo hagan, ¿ya? Una, porque estamos contaminando el aire que respiramos nosotros, y este mismo, hay personas que han fallecido por eso, y lo otro es porque se sobrecalienta adentro del computador, ¿cierto? Y eso también le ocasiona daño. Imagínense cómo será el tener malos hábitos para el cerebro, para este computador que tenemos acá en la cabeza, ¿ya? Es nefasto. Entonces, porque hábito quiere decir que es algo que nosotros repetimos, que hacemos constantemente, que lo hemos aprendido y que lo repetimos, así por inercia lo hacemos, ¿ya? Entonces, si son malos hábitos, el cerebro va a funcionar mal. Pero si esos hábitos son buenos, por supuesto que vamos a recuperar algo de salud cierta en el cerebro. ¿Cuáles son estos buenos hábitos? Hidratarnos, descansar, hacer ejercicio, respirar aire puro, ¿ya? Y todos los otros que nosotros conocemos. ¿Cuántas aguas debemos beber? Si alguien puede leer aquí.
Sigo yo entonces, nadie quiere. Nadie quiere. No, yo puedo leer también, no se Yo preocupe. puedo. Ya. Hay harta voluntaria. Ya, ¿quién va a leer entonces? Beber agua suficiente, dice. ¿Ya? El cerebro contiene una proporción de agua mayor que la de cualquier otro órgano. El agua es el medio en el que se llevan a cabo las numerosas reacciones químicas que tienen lugar en el tejido nervioso. Una hidratación insuficiente produce falta de concentración mental e irritabilidad nerviosa sin que a veces se sea consciente de ello. Muy bien. Lea el consejo que está ahí al ladito. Miren qué importante. Si estás nerviosa, bébete un vaso de agua. Muy bien. Y Buen como dato. dice el estrellita, ¿cierto? Sorbito a sorbito, como masticándola, tranquilo, y vamos a encontrar ahí nuestro equilibrio. ¿Ya? A veces porque hay un desequilibrio hidroelectrolítico, nos falta agüita, ¿ya? Así que cuando andemos nerviosas, yo misma, me lo digo a mí misma, ¿cierto? Vamos a tomar un vasito con agua. ¿Qué más? Dormir lo suficiente, dice. Ujú. Se ha, Léalo di- nomás. se ha dicho que el sueño es el alimento del cerebro. Durante el reposo, específicamente durante el sueño, las neuronas se liberan de los radicales libres y otras sustancias de desecho que han ido acumulando durante las horas de la actividad. Si no se duerme las horas necesarias y de forma regular, el rendimiento cerebral disminuye y se pierde poder mental y fuerza de voluntad. Sí. Estas son algunas de las consecuencias sobre la mente de la falta de sueño. Según un estudio llevado a cabo en la Universidad de Pensilvania, Estados Unidos, fallos de atención, es decir, lapsus, fallos de memoria, estado de ánimo depresivo, merma de las funciones cognitivas, del conocimiento y algunos consejos para un bien dormir. Dice cenar poco y antes de 2 horas de ir a la cama. Los hombres adultos no beber agua desde 4 horas antes de acostarse para evitar tener que levantarse a orinar a causa del aumento del tamaño de la próstata. Acostarse siempre a la misma hora. Evitar las siestas largas. Reducir o eliminar el consumo de café, té y refrescos con cafeína. Tomar una taza de planta de sedantes caliente y darse un baño o una ducha caliente antes de dormir. Perfecto. Siga nomás ahí con el ejercicio físico. Ah, ya. Ejercicio físico, dice. Se sabe que las personas que se han mantenido físicamente activas entre los 20 y los 60 años presentan un menor riesgo de padecer Alzheimer en las últimas etapas de su vida. El ejercicio físico regular protege contra el deterioro mental y la pérdida de memoria, por los siguientes mecanismos. Puede regenerar las neuronas. Investigaciones realizadas con animales de experimentación muestran que la práctica regular del ejercicio físico hace que se desarrollen nuevas neuronas en el hipocampo, zona del cerebro en la que se reside la memoria. La creencia clásica de que las neuronas no pueden regenerarse en el cerebro del adulto está siendo revisada tras recientes investigaciones. Uno de los factores que favorece la regeneración neuronal es precisamente el ejercicio físico. Oh, qué importante. Incrementa el riesgo sanguíneo cerebral y con ello el aporte de oxígeno a las neuronas. La oxigenación suficiente de las neuronas debido a una vida sedentaria hace que se pierda capacidad de memoria. Así es. Mira, interesante entonces, qué importante es el ejercicio físico. Ya no solamente para mantener una buena figura, ¿cierto? No solamente para mantener una buena circulación, sino que para poder ayudar a la regeneración neuronal, ¿ya? Y sí, una corrección, incrementa el riego sanguíneo, ¿ya? No el riego sanguíneo, o sea, llega de mejor manera la sangre al cerebro, ¿ya? Y no solamente al cerebro, sino que a todo el resto del organismo. ¿Qué otro remedio natural o qué otro hábito nosotros debiésemos cultivar? Ya lo hemos dicho, Respirar ¿cierto? aire puro. ¿Ese lo leo? Muy bien. Sí, por favor. Ya. La respiración suministra oxígeno a la sangre a través de la cual llega al órgano que más lo necesita, el cerebro. No solo es importante respirar correctamente para que la sangre esté bien oxigenada,
Además, el aire que entra en los pulmones debe estar tan libre como sea posible de humos y de contaminantes químicos, muchos de los cuales, como el humo del tabaco y los metales pesados, plomo y otros presentes en el aire contaminado, alteran el desarrollo cerebral principalmente de los niños. Así es. Así es. Leamos mantener la sangre limpia. Decía, hacer caminatas por el campo. ¿Sí? Ah, sí. Bajito. Sí. Ay, es que El como yo lo... caminar a paso ligero. Sí. Al caminar a paso ligero por un parque o el campo es uno de los mejores ejercicios para favorecer la oxigenación cerebral. Además, relaja los nervios excitados por el ajetreo del día. Miren qué importante. Estábamos hablando de que el ejercicio físico, ¿cierto?, favorece la salud de las neuronas cerebrales. Aparte de todo lo que hace por el organismo, mejora el riego sanguíneo de las neuronas y por lo tanto la regeneración de ellas. Y cuando hablamos de ejercicio, por lo general nos imaginamos, ¿cierto?, con toda una tenida deportiva, corriendo y sudando, pero el ejercicio que todos podemos realizar y que es muy bueno para nuestra salud es el simplemente caminar. Caminata. Es lo importante, es dónde caminamos, ¿cierto? En un lugar aireado, ya donde haya vegetación, en el mar, en la playa, ¿cierto? Es muy bueno también poder hacer estas caminatas. Ya, ahora sí, ¿cómo mantenemos la sangre limpia? Vemos que Manuel Saeta habla mucho de la sangre sucia. Acá el doctor Pamplona habla más en positivo, ¿cierto? Y nos habla de mantener la sangre limpia. ¿Cómo lo podemos lograr? ¿Leo? ¿Sí? La expresión popular sangre limpia se aplica a la necesidad que el cerebro tiene de que la sangre no contenga drogas, sustancias tóxicas o un nivel elevado de sustancias de desecho. El cerebro recibe el 15% del riego sanguíneo de todo el cuerpo, es decir, que el 15% de toda la sangre que sale del corazón pasa por el cerebro. Cada minuto pasan por el cerebro unos 750 ml de sangre, lo que equivale a 45 litros por hora. Esto quiere decir que cada hora toda la sangre del cuerpo, unos 6,5 litros, pasa 7 veces por el cerebro. La sangre aporta a las neuronas, además de oxígeno y glucosa, otras sustancias que también precisan para su buen funcionamiento: ácidos grasos esenciales, proteínas, vitaminas del grupo B, incluido la B9 o ácido fólico, sales minerales y hormonas. Formas de mantener la sangre limpia. ¿Leo eso también? Sí. Evitar el consumo de tabaco, alcohol y otras drogas. Beber suficiente agua cada día para favorecer la función eliminadora de los riñones. Reducir o eliminar el consumo de carne, generadora de sustancias de desecho como la urea y el ácido úrico, que entorpecen el funcionamiento cerebral. Las proteínas de las legumbres también generan urea y ácido úrico, pero debido al efecto alcalinizante de las proteínas vegetales, se favorece la eliminación de las sustancias de desecho. Aumentar el consumo de frutas y hortalizas de efecto depurativo como el limón, la cebolla y el apio, que favorecen la eliminación de las toxinas que circulan por la sangre. Muchas gracias. ¿Cierto? Cuando hablamos de sangre sucia, o lo leemos en el libro de la Saeta y después nos lleva a las terapias, nos lleva al lavado de sangre, ¿cierto? Pero es complementario al lavado de sangre, a las terapias, a la cataplasma de barro, el poder también hacer algunas reformas en nuestra alimentación, ¿ya? El preferir lugares menos contaminados para reunirnos, el poder beber agua todos los días, ¿cierto? Y miren ustedes este caldo depurativo que siempre aparece en los manuales del doctor Pamplona, se basa en frutas y hortalizas que tienen efecto depurativo. O sea, cuando mezclamos, por ejemplo, la cebolla y el apio en un caldo, ¿ya? Ese caldo va a ser depurativo. Nos va a ayudar a eliminar toxinas de sangre.
siempre pensamos en la depuración, el lavado de sangre, la limpieza de toxinas, con los batidos verdes, ¿cierto? Los relacionamos siempre con ellos. Pero la verdad es que los batidos verdes no son inocuos. ¿Ya? Las personas que tienen problemas de coagulación en la sangre pueden verse perjudicadas con el consumo abundante de verduras de hojas verdes, ¿ya? Que tienen mucha vitamina K y que van a provocar coágulos, ¿ya? Entonces, es importante considerar estos elementos muy simples que se encuentran en la cocina de casi todas las personas aquí en Chile, ¿cierto? Cebolla y apio, que nos va a ayudar a hacer un caldo que es sabroso y que además es depurativo, ¿ya? ¿Qué otra cosa importante a destacar? El disminuir el consumo de carne, o no aconsejarla, no consumirla, ¿cierto? Porque libera mucha urea, que es una toxina que va a ir también a contaminar nuestra sangre y que tiene que depurarse en los riñones. Entonces, las proteínas vegetales también se van a transformar en urea, ¿ya? Pero, ¿cuál es la diferencia? Que van acompañados de mucha fibra y de sustancias alcalinizantes. Por lo tanto, no tienen el mismo efecto, ¿ya? No es lo mismo consumir muchas proteínas vegetales, ¿cierto? Muchas legumbres que consumir mucha carne. Que va a ser notablemente más dañino el consumir carne, ¿ya? Porque no contiene, la carne siempre es acidificante, no contiene estos elementos neutralizantes o alcalinizantes que tienen las legumbres, ¿ya? Entonces, importante, continuando con lo mismo, atender la afectividad. La afectividad es una capacidad importante de la mente, localizada ¿en qué parte del cerebro? El lóbulo frontal. El lóbulo frontal es el que los transforma, ¿cierto? Este recuerdo hermoso que conlleva la afectividad, pero la podemos recibir a través de cualquiera de nuestras avenidas, ¿cierto? El tacto, una palabra, una melodía, ¿cierto? Un gesto. ¿Ya? Y todo esto, dar afecto, recibirlo, ¿cierto? Mejora el rendimiento intelectual y cerebral. Atender la necesidad de afecto y encauzarla debidamente es también una forma de cuidar el cerebro. Es por eso que en la entrevista que nosotros hacemos inicialmente al usuario, siempre le preguntamos con quién vive, ¿ya? ¿Cómo se lleva con su familia? Para nosotros es un dato súper importante porque también tiene que ver con la salud mental, no solamente mental, sino que también física, ¿cierto? Eh, porque ahora ya sabemos que todo esto se transforman en estímulos que pueden alterar el estado de salud de una persona, ¿ya? Confianza y esperanza. La confianza y la esperanza frenan el declive en las funciones cognitivas del cerebro. De alguna manera que la ciencia aún no ha acabado de identificar, la confianza y la esperanza positivas fortalecen el cerebro y mejoran sus funciones. El cerebro necesita creer y confiar, casi tanto como necesita oxígeno y glucosa. Sí. De ahí la importancia, miren, los creyentes que llevan una vida espiritual activa tienen más oportunidades para ejercitar la confianza y la esperanza, y sus funciones cognitivas se conservan mejor que las de los no creyentes. Esta es la conclusión de un estudio realizado en la Universidad de Texas, en Estados Unidos. Ahí abajo aparece ahí descrito el estudio, ustedes pueden googlearlo, yo los hice todos, busqué todos los estudios que aparecen en los libros, ¿ya? Y son súper interesantes, ¿ya? Cultivar la espiritualidad. Todo ser humano, sea creyente o no, tiene una dimensión espiritual en su vida. Eso es innegable. Cultivarla es también una forma de cuidar el cerebro. Muchos creyentes atestiguan que el estudio de los textos sagrados y la meditación en sus pensamientos profundos contribuyen a mantener la mente ágil y despierta. ¿Ya? O sea, qué maravilla el atender también esta necesidad espiritual. Un repaso rapidito para que ustedes lo tengan súper en cuenta. Aquí está nuevamente la bóveda craneana que contiene este tesoro que es el encéfalo. Aquí encontramos entonces los huesos que por lo general son pares también, excepto el hueso frontal y el occipital, que tienen los mismos nombres de los lóbulos cerebrales, así que es fácil acordarse. Ya el lóbulo frontal, el que está acá, ¿cierto? El lóbulo temporal, que es el que está cercano al oído, ¿ya? Y al lóbulo temporal también del encéfalo.
el hueso occipital, que es el que encontramos acá atrás, ¿cierto? Protegiendo toda la zona visual o sea, donde se perciben los estímulos visuales. Y el hueso parietal, que está acá y que es un par, ¿ya? Por eso es que en medio de ellos, ahí si ustedes se fijan bien o agrandan la imagen, por lo general hay una así como fisura, ya como una costura, como una quebradura. Ahí es donde, cuando nacemos, ¿cierto? Tenemos muy separado, ¿ya? Porque estos huesitos se van uniendo y se van osificando, al principio son muy blanditos, eh, después de haber nacido. ¿Por qué no se osifican dentro del útero materno? Es para Porque va que pueda creciendo. salir mejor el bebé por el canal vaginal. Eso leí yo, porque se adapta Muy, mejor. muy bien, ¿cierto? El cerebro, o sea, el cráneo del bebé se deforma completamente para pasar por el canal vaginal, como un rompecabezas, un puzzle que se desarma, ¿cierto? Se ajusta para poder pasar por el canal vaginal y luego se expande. Entonces, cuando las mamás han tenido un bebé grande, ¿cierto? Y lo ven, dicen, uy, tremendo, ¿cómo puedo pasar por el canal de parto? Bueno, es que se desarmó la cabecita del bebé, ¿ya? Para poder pasar, ¿ya? Entonces, miren qué maravilloso el diseño, ¿cierto? Esto no puede osificar antes, porque si osifica antes, entonces no podría nacer el bebé, ¿ya? Por eso es que en los bebés pequeñitos hay que tener mucho cuidado y ojalá que siempre usen un gorrito en invierno, verano, ya para mantener temperada su cabecita. Y cuidado, sí, como decían las personas mayores, con esto que le llaman la mollerita, ¿ya? Es un lugar donde uno incluso puede ver el pulso, ¿cierto? Es muy delicado porque está separado y el cerebro tiene uno fácil acceso ahí a través de esa fisura. Eso luego se va osificando, se va uniendo y se une más o menos cuando uno tiene 4 años aproximadamente y saben que de ahí en adelante ya no crece más la cabeza, ¿ya? Entonces, como les comentaba, es por eso que los niños pequeños siempre que se caen se golpean la cabecita porque su cabeza es como ya casi del tamaño de la de un adulto. Ya falta ahí el desarrollo muscular, es el que sigue, pero la bóveda craneana ya está casi del tamaño adulto, ¿ya? Ya se están acabando estas fisuras que existen entre un hueso y otro del cráneo, ¿ya? Eh, no vamos a profundizar mucho más allá. Sí, importante es que los huesos del cráneo no se mueven, ya no son articulados, a excepción de la mandíbula de abajo, que es la única o maxilar inferior. Es la única articulación que nosotros tenemos acá en el cráneo, ¿ya? Entonces, por eso cuando dicen acá en Chile más flojo que la mandíbula de arriba, es porque la mandíbula de arriba no se mueve, ya siempre permanece ahí, ya, para que ustedes se acuerden. La mandíbula inferior es la que hace todo el trabajo de la masticación. Ahí no se van a olvidar. Y recordar esto, por favor, denle una miradita. La anatomía de la célula nerviosa, de la neurona, ¿ya? Lo que nosotros vemos ahí como esas ramitas son las llamadas dendritas, ¿ya? Las dendritas tienen en sus extremos los botones sinápticos, que son los que se unen unas con otras como con imán, para poder transmitirse los estímulos nerviosos que están recibiendo. Hay neuronas que son sensitivas, hay otras que son motoras, ¿ya? Y dependiendo de eso funciona. Las sensitivas llevan, por supuesto, las sensaciones, ¿cierto? Y las motoras son las efectoras, las que nos ayudan a realizar la acción, ¿ya? Por ejemplo, si yo me quemo, ¿cierto? Fue una sensación que perciben las neuronas sensitivas, llevan esta sensación al cerebro, el cerebro lo traduce como un dolor e inmediatamente me indica que yo tengo que retirar la mano. Y la próxima vez que pase cerca del fuego, yo ni me voy a acercar, ¿ya? Porque ya lo aprendí, ya lo guardé ahí en mis recuerdos. ¿Ya? Eso es algo maravilloso que ocurre en nuestro sistema nervioso y ocurre en segundos, ¿ya? Entonces ahí tenemos la neurona, que es una célula muy especial, no es como la típica redondita que nosotros nos imaginamos siempre cuando nos dicen una célula, ¿ya? Y tiene estas prolongaciones que son solamente características de las neuronas, estas dendritas. También tiene un soma o cuerpo celular, que es donde ocurre todo el metabolismo de la célula,
ya su nutrición, transformación de ATP y todo lo demás, tiene organelos igual que todas las células. Ahí está el núcleo, ¿cierto? Central, y tiene una larga cola, ¿ya? Similar así como los espermatozoides, pero esta cola tiene muchas, es como cuentas, como de esto de los collares, ¿ya? Esta colita larga se llama axón, y el axón también termina en una serie de dendritas o prolongaciones axónicas, y las dendritas tienen finalizar cada una de sus ramitas, botones sinápticos que se unen con otros, ¿ya? Para poder transmitir los estímulos nerviosos. Estas vainas que tiene, o cuentas que tiene el axón, permiten que, es como las estaciones del metro, ya cuando hay líneas, para los que viven en Santiago se les va a hacer fácil entender, ya de que a cierta hora, ¿cierto? Las líneas del metro se intercalan, ¿cierto? Y pasa un tren rojo y un tren verde, con una luz roja y una verde. Y uno tiene que saber en qué estación le corresponde parar ese tren, porque no para en todas las estaciones. El tren con luz roja para solamente las estaciones que tienen rojo, ¿cierto? Y las con luz verde van a parar en las estaciones de verde, o sea, estación por medio. ¿Para qué? Para acelerar el tránsito, ¿ya? Para que no haga tantas detenciones un tren y así se mejora el flujo de los trenes en las horas peak. Bueno, esto ya lo había diseñado nuestro creador en el axón de las neuronas. Esas vainitas permiten que se pase más rápido la información, ¿ya? De esa forma respondemos a los milisegundos de que ocurran las cosas. Conforme vamos avanzando en edad, o con estas enfermedades como el Alzheimer, ¿cierto? Se van perdiendo, y el Parkinson, se van perdiendo la sustancia gris y también las vainas de mielina. Por lo tanto, se enlentece la reacción, ¿ya? Frente a un estímulo. Para que lo tengan eso súper en cuenta. Así que guarden esa imagen, está en la página 75, revísenla bien para que ustedes puedan identificar entonces las diferencias entre una célula común, ¿cierto? Y las neuronas. Aquí sí, ya nos queda muy poquito tiempo y se los voy a dejar de tarea, porque veo que hacen sus tareas, ya estaban muy bien avanzados con lo de la tarea de hoy. Tratamientos naturales para el cerebro, de verdad, léanlo, devórense estas páginas porque son increíbles. Miren, un baño completo neutro tibio, dijimos que era para dormir mejor, sino para conciliar el sueño, para la agitación nerviosa, para la enfermedad de Parkinson, cuando está recién comenzando, para esta hermana que está con esos movimientos parkinsonianos, recomiéndele este baño tibio antes de acostarse, ¿ya? Cuidado siempre con las embarazadas, ¿ya? Porque no podemos hacer cambios de temperatura en personas que están embarazadas, ¿ya? También encontramos fomentos sobre la espalda. Nosotros decimos, ¿pero qué tiene que ver? Bueno, porque dijimos que el cerebro, ¿cierto? Tiene una prolongación a través de la médula espinal, que corre por todas las vértebras que pasan por nuestra espalda, ¿ya? Y de ahí salen los nervios a todo el resto del cuerpo. Así es que esto de los fomentos calentitos sobre la espalda no son solamente para problemas respiratorios, sino que son estimulantes del sistema nervioso central. Bueno, en este caso es un sedante, ¿ya? Favorece el sueño, calma el nerviosismo, relaja esos músculos contraídos, esos dolores terribles que uno acumula acá en los hombros a veces, se lleva muy bien con estos fomentos en la espalda, ¿ya? Entonces, personas que no puedan dormir, que sean muy nerviosas, que estén siempre estresadas, es súper recomendable hacer este fomento sobre la espalda. O si por alguna razón no se pueden hacer estos baños tibios, entonces como alternativa le ofrecemos los fomentos de la espalda. Se puede enriquecer todo esto utilizando fitoterapia, ¿ya? Aquí vamos integrando. Podemos usar valeriana, lavanda, manzanilla, las tres juntas o por separado, ¿ya? Y nos van a producir un efecto terapéutico maravilloso. ¿Cuánto es la porción? Un puñado de florcitas por litro de agua, ¿ya? O sea, un puñado de hierro. Ahí ustedes van a revisar toda la técnica para que después puedan ponerla por ojo. Y al minuto de terminar, el pediluvio. El pediluvio es siempre bienvenido. Estos baños de contraste, de pies calentitos, ¿cierto? Nos va a hacer que ese dolor de cabeza terrible que tenemos haga que, o sea, con este estímulo caliente en los pies, se va a estimular para que el cerebro envíe sangre, ¿cierto? Que aumente el flujo sanguíneo hacia las extremidades inferiores, hacia los pies, ¿ya? Porque
va a necesitar enfriar, ¿ya? Si nosotros los calentamos. Entonces se descongestiona el cerebro, ¿ya? Y de paso las vísceras abdominales. Todos estos tratamientos es muy recomendable acompañarlos con una envoltura en el vientre, ¿cierto? Mínimo un pañito en el vientre, ¿ya? Ahora, en casos más extremos, aquí bolsas de hielo en la cabeza, ojo que esto el ESAETA nunca lo recomienda. Ya ustedes van a encontrar ahí que él dice que el hielo no. Acá en caso de sospecha de accidente cerebrovascular, vamos a tratar de evitar que se forme algún derrame cerebral, ¿cierto? Y para eso vamos a utilizar el hielo en la cabeza. ¿Ya? Siempre cuidando de que no sea directo sobre la cabeza, sino que protegerlo. Y la verdad es que yo prefiero no utilizar hielo y solamente compresas frías, ¿ya? Pero ahí se los dejo para que ustedes puedan revisarlo. Fricciones con agua, perdón, con guantes también, o el cepillado de piel, nos va a ayudar mucho a estimular el sistema nervioso a través de esta fricción que nosotros hacemos. Y cuando es útil hacerlo, en caso de debilitamiento general, en caso de depresión, ya darse este baño con guante, ya en que nosotros mismos nos acariciamos, ya y con eso vamos removiendo células tóxicas, ¿cierto? Células que quieren salir de nuestro cuerpo, pero a la vez vamos eliminando toxinas y esta carga eléctrica que tenemos a veces encima y que no nos damos cuenta que es lo que realmente nos está enfermando. Tomar el sol. Ahí hay alguien con el micrófono abierto. Tomar solcito también, ¿cierto? Ya lo habíamos visto, nos va a ayudar en caso de depresión, cuando no tenemos ganas de hacer las cosas, abramos la ventana, dejemos que entre la luz del sol. Aunque no haya un sol radiante, ya el ver que está de día, que hay luz, que está iluminado, también nos ayuda a alzar nuestras defensas y a sentirnos muy bien. ¿Ya? Esto, vamos a revisar la próxima semana. Ya no me quiero comprometer con ustedes porque siempre que lo hago me cuesta mucho. Esta semana se me hizo muy difícil porque tuve que ponerme al día con muchas cosas y todavía no termino por las 2 semanas que estuve enferma. Entonces se me hizo imposible grabar un video para ustedes, ¿ya? Pero es necesario que veamos esto de la fuerza de voluntad, así es que también ustedes lo estuvieron leyendo, y yo sé que sí, les voy a enviar un cuestionario para ver si ustedes pudieron entenderlo bien, ¿ya? Yo sé que sí, pero de todas maneras lo vamos a verificar de esta forma, ¿ya? Así que para los que no lo han leído, ahí está lo de la fuerza de voluntad. Y para finalizar, Deuteronomio 30:19. Otra vez, he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Cómo vamos a poder hacer buenas elecciones si mantenemos nuestro cerebro, ¿cierto? Saludable también. No sé si alguien quiere decir algo más. Agradecer, Caro, por la hermosa exposición, muy clara, muy orientada, ¿cierto?, a lo espiritual, eso se agradece, y por el tiempo, muchas gracias. Gracias a ustedes, muchas Muy, gracias. muy clarita la explicación, me encantó. Sí, muchas gracias, hermana Catalina, de verdad. Muy Qué bueno. interesante. Sí, y lo bueno es que vamos integrando al tiro las terapias, por eso es que a mí me encanta mucho trabajar con este manual, con este sistema, que está avalado por hartos estudios también, entonces, de verdad, es bueno que ustedes puedan repasar y que puedan poner en práctica, ¿ya? Y la hermana Eli ya tiene dónde practicarlo, ¿ya? Y estar atentos también a las señales y para que nosotros mismos no nos enfermemos o nuestros seres queridos, ¿ya? Estar siempre pendientes y saber qué es lo que tenemos que hacer. Hermana Carolina, el libro que es muy complementario, bueno, que varias acá, nosotros yo sé que lo estamos leyendo, lo que estamos haciendo curso de fitoterapia, y el libro Mente, Carácter y Personalidad. Habla mucho de la fuerza de voluntad, de la relación que tiene, ¿no es cierto?, lo que nosotros introducimos en nuestro cuerpo, lo que comemos, porque hay una relación muy estrecha del estómago con nuestro cerebro, entonces es tan importante todo eso también. Hay una complementación muy grande igual que podemos hacer para leer ese libro. Es verdad, sí.
Es muy Es bueno. muy bonito un libro como para iniciar el día, ¿cierto? Si Sí, a ustedes les gusta leer, es hermoso porque es complementario. Son dos muchas Bueno, gracias. hermano, Muy lindo el tema. que Muy Dios bueno. les bendiga y que nos ayude para mantenernos en salud y poder también ser instrumentos de sanidad y de salvación. Que Amén. todo viene del Señor, pero nosotros que podamos colaborarle, ¿cierto? Es un privilegio que Él nos da. Entonces, inclinamos nuestro rostro para terminar con una oración. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, alabado sea tu nombre, Señor. Gracias porque eres maravilloso y nos das esta oportunidad hermosa de aprender de lo que tú nos has dejado en la naturaleza para nuestro bienestar. Gracias porque has puesto en nosotros el querer como el hacer. Gracias porque hemos podido dominar nuestra voluntad y a pesar de que pudiésemos querer hacer tantas otras cosas, hemos dedicado este tiempo para aprender. Te ruego que podamos ponerlo en práctica, que podamos ser de bendición para muchas otras personas que están necesitando conocerte a través de este medio, que están necesitando recuperar su salud. Gracias, Señor, por este enorme privilegio y te pido que nos mantengas siempre firmes en tus caminos y que podamos tomar buenas decisiones para poder tener vida eterna. Gracias por todo en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Muchas Que Dios les gracias. bendiga. Un abrazo gigante.